Hola chicos, nos volvemos a encontrar. Quiero agradecerles a todos por la cantidad de visitas que recibí en el video anterior y quiero compensárselos de esta manera. ¿Y cómo lo voy a hacer? Haciendo este video, la segunda parte de esta historia que viene trascendiendo durante generaciones y generaciones y que todavía tiene mucho de qué hablar. Así que pónganse cómodos, abróchense los cinturones, porque esto es la historia del heavy metal, nuevos subgéneros y la nueva ola. Si todavía no han visto la primera parte de la historia del heavy metal, voy a redactarles un pequeño resumen de la manera más breve posible para así arrancar con los otros subgéneros. Como ustedes ya saben, el metal nace a finales de los 60 y que tuvo su mayor momento entre la década del 70 y 80. Pero que a medida que avanzaron los años, nacerían otros derivados del metal como lo son el punk, el death metal, el thrash metal, el black metal, el doom metal, el power metal y otros subgéneros más. Para que tengan una idea de lo que se vivía en ese entonces, lo voy a mencionar de esta manera. Por orden cronológico, el doom metal es el primer subgénero que aparece en esta ramificación, el cual proviene de las primeras composiciones de Black Sabbath en sus comienzos, y su característica es generar un ambiente oscuro y contundente con sentimientos como la depresión, el miedo y el suspenso. El siguiente subgénero que le sigue al doom metal es el thrash metal, y lo que hace diferente del metal tradicional y del doom es que su ritmo es mucho más rápido y agresivo, y que las letras que abarcan se destacan entre la política, la guerra, la corrupción, los crímenes y las injusticias. Un subgénero que hablaremos más adelante es el black metal, pero no de la segunda generación, sino de la primera generación. Recordemos que en 1982 el black metal no era del todo black metal. A lo que voy es que todavía no estaba desarrollado como lo era hoy en día, siendo este el primer subgénero que abarca temas como el satanismo, la profanación, la violación, los sacrificios y también controversial por muchas cosas que veremos más adelante a medida que contemos su historia. El death metal es considerado por muchos el subgénero más extremo dentro de la evolución del metal que heredó bastante del thrash metal. Y su arma de doble filo para este subgénero es el gutural. Gracias a eso, sus canciones abarcan temas como el odio, el gore, la violencia y la historia, lo cual sería, como en una versión más simple, despertar de una horrible pesadilla o sentir una sensación similar a una película de terror. Por último, el subgénero más alegre que se encuentra en esta ramificación es el power metal, que a diferencia de los demás subgéneros, utilizan escalas mayores dando una atmósfera mucho más alegre y épica que en sus otros subgéneros. Ahora que ya saben toda esta información esencial, comencemos con el primer subgénero de la lista. Canciones festivas, cantos antiguos y batallas entre bandos opuestos es lo que caracteriza al folk metal, compartiendo muchas cosas con la historia antigua. Al igual que el power metal, también se origina en Europa a partir de 1990, siendo una fusión entre el heavy metal y el folk metal tradicional, por lo que incluye un amplio uso de instrumentos y cantos tradicionales. Los instrumentos acústicos que se usan en el folk metal son variados, como lo son la guitarra acústica, el banjo, el violín y la mandolina. Las bandas de power metal utilizan elementos del folk como lo son Tuatha Dé Danann, Eleven King y Halestorm. Otras mezclan el heavy metal tradicional como Skyclad o Celtic Legacy. Pero todo lo positivo, siempre hay un opuesto. Un gran número de bandas practicaba lo que se denominaría como folk black metal, y bandas como Esdana y Arafel representarían ese subgénero. En ocasiones lo representaba como Viking o Pagan Metal, y aunque algunas bandas sean consideradas como Pagan Folk o Viking Folk, nunca se las debe confundir con un mismo subgénero por su diversa clasificación. ...1990 sería el año más crudo para el metal, siendo este el surgimiento de nuevas bandas que estarían dentro del Inner Circle, y debido a esto se pusieron manos a la obra.
La segunda generación del black metal se desarrolló en Noruega, especialmente en Oslo. Bandas clave para este surgimiento se consideraban la auténtica esencia de este. Dentro del Inner Circle, talentos como Darkthrone, Mayhem, Emperor y Gorgoroth consolidaron una escena que no solo fue por su brillantez y su fuerza, sino por su controversia. A todo esto se le atribuye la quema de iglesias para atacar los sectores religiosos del catolicismo y todo lo que éste representaba. Se conservarían los ritmos rápidos y las voces chillosas, seguido del maquillaje que tenía un tono de blanco y negro como si los integrantes estuvieran podridos o en estado de descomposición. Antes de finalizar con la segunda generación del black metal, quiero compartirles con ustedes una frase que Bart Vikernes dijo en su momento. Siempre he creído que se debe hacer lo correcto sin tener en cuenta las consecuencias, así que si estaba luchando por una causa perdida, eso no tiene importancia. Prefiero morir luchando por lo que creo que vivir por cualquier otra cosa. ¿Ustedes estarían de acuerdo con lo que dice Bart o no? Conocido por tener relaciones directas con el thrash metal, muchos fanáticos no consideran el groove metal como un subgénero más del montón, sino como una evolución dentro del mismo. Sus orígenes provienen del thrash metal y se enmarca a finales de los 80. We Are the Dead de la banda Artillery fue la primera influencia que incluye temas más oscuros y más melodía. El movimiento Bay Arena comenzó a generar grupos bajo estas influencias que irían evolucionando hacia lo que se conoce como groove metal. Tanto Pantera como Overkill iniciaron el subgénero cada quien a su manera, uno con el glam metal y el otro con el thrash metal. Se podría decir que el groove metal es una continuación directa del thrash y otros subgéneros similares que no se orienta tanto con los riffs y que de alguna manera está vinculado con estos y los sigue utilizando. Sus tiempos son mucho más tranquilos pero muy potentes, transmitiendo adrenalina e intensidad. Algo común sobre este subgénero es que se tiendan a acentuar los acordes de la guitarra en tonos bajos, creando riffs psicodélicos y profundos. Aunque su mayor característica es mantener el mismo peso en las melodías con un ritmo mucho más lento, asociándolo con un mayor sentir de las interpretaciones y las músicas. Y si traducimos el término groove de manera literal, es como expresar algo de lo que nosotros sentimos. Si hay algo que aprendí escuchando metal es que las bandas experimentan sonidos nuevos. Y este es el caso del metal progresivo. El metal progresivo es una fusión de la música progresiva y el metal en cualquier subgénero que incluye la dureza del metal, con las características rítmicas e influencias del rock progresivo, siendo este su base. Los elementos presentes que se encuentran en el metal progresivo son sus frecuentes cambios de tiempo y diferentes tipos de amalgama, improvisaciones, modos de música, técnica, aparición progresiva de instrumentos y sus líneas de bajo complejas. También es conocido con el término de Thinking Man's Metal. Sus orígenes abarcan en 1985, cuando la banda Watchtower grabó Energetic Disassembly, el cual estaba lleno de cambios de ritmo y pasajes complejos. Fate's Warning tampoco se quedaría atrás con Awaken the Guardian en el 86 y en el 88 se pule con No Exit. Ya en 1990, el metal progresivo comenzó a tener popularidad con la banda Queen's Rage. Editando el single Silent Lucidity, se convirtió en un éxito musical en MTV en su época dorada. A principios de los 90, el metal progresivo cosechó otro gran éxito con una banda de suma importancia, siendo Dream Theater con Imagine and Words, vendiendo millones de copias en todo el mundo. Aunque este subgénero no ha tenido otro éxito mayor, pudo obtener una gran cantidad madura de fans alrededor del mundo. Letras bruscas y sonidos potentes son la clave perfecta para el nacimiento del metal alternativo, siendo una derivación tanto del metal como del rock alternativo. La visión que tiene este subgénero es ser un antipop buscando un sonido totalmente nuevo y potente. Un ejemplo de metal alternativo es Man with a Mission, banda japonesa que se encargó de expandirlo por casi toda Asia. La primera vez que se escuchó este término fue en la década de los 80, pero fue en los 90 en el que se popularizó gracias a la banda de rock estadounidense Tool.
En 1993, al lanzar su álbum debut Undertow, fue cuando se comenzó a hablar de este subgénero, y años más adelante, otras bandas incursionaron al metal alternativo, incluyendo a Metallica, Anthrax y a Motley Crue. Las letras de metal alternativo se caracterizan principalmente por su crudeza, hablando de situaciones poco convencionales. El sonido que tiene es variado, pasando al grunge, el hip hop e incluso tintes de ópera, logrando un sonido más sólido. Y los riffs, las guitarras, tienen un ritmo intermedio, siendo este el factor común. Los aullidos y la inclusión del scream también serían esenciales para crear un ambiente tenso e interesante. Influenciado por el grunge, el funk, el rap y otros subgéneros, este subgénero se enfocaría por enfatizar la atmósfera y otros elementos que revolucionó en esa época. El término nu metal se usaba para referirse a las nuevas generaciones que harían historia años más adelante, pero los fans más veteranos se ofenderían por el simple hecho de que en el metal no se puede rapear. Aunque esto parezca mentira lo que les estoy diciendo, la realidad es muy dura. ¿No me creen? Veamos un ejemplo de nu metal. Bueno, ahí tienen la clara evidencia de que en el metal sí se puede rapear. Con respecto a sus características, usan riffs rítmicos y sincopados con distorsiones afinadas en rangos bajos, creando un ambiente más pesado, y muchas veces se usan guitarras de 7 cuerdas para cumplir este propósito, seguido de sintetizadores. Korn sería la banda pionera del nu metal, usando elementos del metal alternativo mezclado con la rítmica del funk, haciendo uso de una guitarra de 7 cuerdas y un bajo de 5 cuerdas, dando un sonido tanto rítmico como pesado en su álbum homónimo. En el caso de Slipknot sería diferente, debido a que en sus dos primeros trabajos mostrarían un lado más agresivo por sus influencias en el death metal, siendo así la cara del nu metal en ese entonces, al igual que Linkin Park. Y hablando de ellos, crearon un estilo propio con sus dos álbumes Hybrid Theory y Meteora, siendo influyentes para el desarrollo del mismo durante la década del 2000. Actualmente este subgénero sigue vigente, pero con dificultad, debido a que la mayoría de las bandas se alejaron del nu metal para buscar nuevos retos y reinventarse. La ambientación vuelve a entrar en escena, siendo una derivación del nu metal, tomando elementos de metal tradicional como del rock alternativo. Alemania sería el país donde se originó gracias a la banda alemana OMF como pionero principal con su álbum Sperm, ya que su primer trabajo era totalmente industrial pero con escasez de guitarras, y a partir de ahí fueron mejorando al punto de ser los mejores y los más populares en su país. Pero no fue hasta 1994 en el que la banda Rammstein despegó con Herzeleid, usando el heavy metal con toques de metal industrial, incluyendo letras exclusivamente en alemán. Aunque Fear Factory se llevaría el crédito incorporando elementos electrónicos en su primera etapa. Este subgénero, como lo dije antes, toma elementos de la música industrial, centrada en los riffs de la guitarra graves y afinados, seguido de sintetizadores muy distorsionados. En cuanto a las voces, no posee un estilo bien definido, al igual que las baterías, ya que pueden ser usadas de manera convencional o ser programadas con, reitero, el uso de sintetizadores. Como último detalle, el sonido de películas y series da la sensación de estar dentro de la misma o ser parte de ella. Termina una era y comienza otra. Llega la década del 2000 y nuevas bandas empiezan una nueva era con la esperanza de repetir el mismo éxito al igual que sus predecesores. El movimiento New Wave of American Heavy Metal buscaba volver a un estilo musical similar o cercano a la oleada británica de los 70 y 80, reinterpretando la fórmula para adecuarla más al estilo musical que gustaba en los Estados Unidos en esos años.
Al principio, el movimiento se veía opacado por la efervescencia de las oleadas inglesas, pero con la llegada del grunge empezó a tomar fuerza y años más adelante, en la primera mitad de los 90, fue tomándose en cuenta sobre todo en la década del 2000. Según el periodista y escritor Gary Sharp Young, afirma que las bandas de dicho movimiento que lo inauguraron fueron las ya mencionadas Slipknot y Pantera, Biohazard y Machine Head, las cuales aprovecharon el tirón y los subgéneros que venían de Nueva York y Los Ángeles, siendo el hardcore, el thrash y el punk, mezclando el estilo y las técnicas que venían de Europa con la rabia y fuerza de las bandas americanas de Estados Unidos y Canadá. Su influencia fue enorme, y aunque diluido con el tiempo, los vaivenes y las modas siguen siendo una parte muy importante en el panorama metalero hoy en día.